A quien quiera lo que está bien. ¿A vos? Listo. ¿Ya? Sí. Bueno. eh, bueno, yo me llamo Oscar Ruiz Navia, soy de Colombia, soy director, guionista y productor de cine. Tengo una productora llamada Contravía Films hace 10 años y bueno, me dedico principalmente a la realización cinematográfica. Entré primero como uno de los figurantes porque es una película basada en la obra de Andrés Caicedo, se llamaba Cali Calabozo, de Jorge Navas, y como que en principio entré al proyecto pues para participar como figurante extra y me quedé en el equipo pues allí como en asistente de producción. Obviamente pues mis responsabilidades eran mínimas, pero para mí fue muy importante porque pues pude ver un rodaje, ¿no?, a muy corta edad y ver las cámaras y todo eso. Y rápidamente me enamoré de eso y supe que ya no quería ser actor, sino que quería era dirigir y hacer cámara. Y realmente el proyecto como que más catapultó mi decisión de dedicarme al cine, pues fue mi primera película que se llama El vuelco del cangrejo, que fue una película que yo concebí en una primera instancia en la universidad como mi tesis de grado de mis estudios. Era simplemente el guión, digamos, yo me iba a graduar con el guión y pues me gradué y luego empezamos a hacerla y la verdad es que esa película se demoró 5 años en hacerse, pero cuando la terminamos pues fue una sorpresa todo lo que pasó con ese proyecto y eso nos permitió, porque no fue solamente a mí, sino todo el equipo que trabajó en esa película, empezar una carrera y pues ahí fundamos Contravía Films, ¿no? Hace 10 años. Eso, y pues durante estos 10 años hemos venido pues constantemente estrenando películas todos los años. Tenía una gran necesidad de mostrar esa lucha por la tierra que había en ese lugar, que era, digamos, o que es para mí la esencia del conflicto armado que ha vivido Colombia durante muchos años. No me interesaba coger y con actores y vestuarios y escenografías ir y representar un ejército y la guerra y tal. No, no estaba interesado en eso. Quería hablar, por ejemplo, de la violencia cotidiana, de la violencia simbólica que hay en los colombianos, ¿no? Que lastimosamente los colombianos por tanto tiempo que hemos estado en conflicto somos seres violentos por naturaleza. Ya tenemos como la violencia instaurada en nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, me interesaban, pero por un lado está lo que tú quieres mostrar, que podría ser el qué, pero por otro lado está el cómo, ¿no? La parte estética, la parte formal, ¿ya? El gran reto no es simplemente tener un qué establecido, ¿no? Como, entonces yo quiero mostrar esto, eso, sino cómo lo vas a mostrar. Creo que ahí es donde está realmente el trabajo del director. El personaje que termina apareciendo en la pantalla, pues es muy cercano a la persona, ¿ya? A mí me interesa mucho tomar cosas de la vida de la persona, entonces hago un trabajo como muy profundo de investigación de la persona, al punto que cambio el guión en función de esos actores. En el caso del vuelco del cangrejo, por ejemplo, los personajes locales de La Barra, que es el pueblo donde filmamos la película, pues ellos realmente, uno podría decir que son coautores de la historia, ¿ya? Porque es la misma vida de ellos lo que inspira el guión. Casi que primero estaban los actores y luego el guión, ¿ya? En otros proyectos que he realizado, como por ejemplo Los Hongos, hicimos un trabajo mucho más grande porque eran muchos más personajes, pero cada uno de los personajes también, aunque tienen diferencias o cosas que son imaginadas, están aportando su historia, ¿no?, y su presencia. Y el realismo es una cosa y lo real es otra, ¿ya? El realismo es también un efecto, ¿ya? Es una manera, digamos, estética, en algunos casos ideológica, de retratar la vida, ¿ya? Pero digamos que con insumos documentales o insumos de lo real, e incluso con actores no profesionales,
tú puedes construir una película que no necesariamente es realista, ¿ya? Y aunque esa película no es realista, te puede hablar de la vida y puede tener un efecto de verdad más profundo que el realismo mismo, ¿ya? Con esto quiero decir que hay que desprenderse un poco como de esa visión ortodoxa de que actores no profesionales, entonces realismo ortodoxo, no. A mí me ha gustado mucho ir también, por ejemplo, al tema de la ensoñación o de la epifanía. E incluso la nueva película que estoy presentando hoy es un ejemplo de ello. La madre de Ana murió y ella soñó que su mamá revivía, ¿ya? Y a partir del sueño que ella tuvo es que nosotros construimos la película. O sea, la película es precisamente la posibilidad de volver eh, o de traer, digamos, a una experiencia concreta ese deseo de que la mamá de Ana vuelva a vivir, ¿ya? Entonces, es totalmente pertinente para nosotros, ¿ya? Y en ese sentido, creo que cuando tú como autor haces cosas que son totalmente personales y pertinentes para ti, es cuando florece la honestidad en la película y hace que la gente se conecte. No, no, pues te puedo hablar de lo de las cuatro manos, sí. Bueno, Epifanía es una película muy especial para mí porque es la primera película que hago en conjunto con otro director. En este caso fue una directora, Anna Eborn, de Suecia, una gran amiga, una gran compañera. Eh, Realmente terminamos haciendo la película porque el CPH Lab, que es un laboratorio de creación en Dinamarca, seleccionó a varios directores y tenía el proyecto de juntar directores de nórdicos con directores de latinos o de países del sur, podría ser Asia, África, como un director del norte y un director del sur para que colaboraran en un proyecto, ¿ya? Entonces, cuando me propusieron la idea, yo dije, bueno, me parece interesante. O sea, yo no todos los días alguien viene y le dice, mira, hay un presupuesto para hacer un proyecto, no sé qué. Entonces yo acepté en un principio, realmente el presupuesto con que contábamos era muy pequeño, entonces nosotros le preguntamos a la organización si podíamos simplemente agarrar el proyecto, usar ese dinero inicial para desarrollarlo y hacer un proceso de película. Y ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Entonces ahí comienza un camino de creación muy interesante. Llegamos al tema de la película realmente después de mucho conversar y decidimos que íbamos a hacer una película que iba a hacer una mutación entre la historia de la madre de Ana, que había fallecido hace 20 años, y mi madre, que aún está viva y que, sin embargo, había tenido algunas complicaciones en su vida personal. Decidimos hacer un proyecto que mutara esas historias personales y generara un nuevo estado, digamos, o un universo que no necesariamente, y vuelvo a lo que hablábamos antes, es realista, ¿no? Es simplemente una representación que puede tener a veces momentos más epifánicos o otros más naturalistas, pero digamos que la película sí tenía una pretensión desde el principio de ser un poco más conceptual y menos narrativa que lo que es habitual. El trabajo de la escritura fue muy interesante y se trabajó muy en conjunto. El momento del rodaje también fue muy interesante porque nos dividimos muy bien los roles. O sea, yo estaba más con las actrices y ella estaba más con la cámara, ¿no? Igual acordábamos todo previamente o por las noches discutíamos. Pero quizás la mayor dificultad fue el momento del montaje, porque por una condición pues específica del proyecto ya no teníamos mucha financiación para la postproducción y no pudimos estar juntos, sino que cada uno empezó a desarrollar su idea, ¿no? Cuando comparamos esas ideas, la verdad es que eran bastante diferentes. Al mismo material, los mismos roches, pero eran dos películas diferentes. Entonces fue difícil encontrar la edición final. Tuvimos que, evidentemente, me tuve que ir a Suecia un tiempo a trabajar allá para poder encontrar esa versión final. Y la película tiene muchas cosas mías, tiene muchas cosas de Ana, tiene cosas mías, perdón, no tiene cosas que yo hubiera querido y no tiene cosas que Ana hubiera querido. O sea, de antemano, hacer una codirección es un proceso de entregar.
Yo me formé viendo esas películas. Desde esa época que les conté de los 14 años, estuve involucrado con el tema de la Universidad del Valle, que es la escuela donde de alguna manera el grupo de Cali sentó sus bases, sus ideas, su forma de asumir el cine, ¿no? Durante muchos años yo conocí a Luis a través de su cine. Yo lo vine a conocer a él solamente hace unos 8 años, que cuando ya estaba haciendo el vuelco del cangrejo. Y bueno, desde ahí hemos tenido una gran amistad, pero sí es un cine, digamos, que me toca mucho, que me formó. El cine de Carlos Mayolo, por ejemplo. Carlos Mayolo es una persona que nunca tuve la oportunidad de conocer personalmente, pero también me ha inspirado mucho, ¿no? Lo que hacía. Obviamente nuestra generación tiene muchas diferencias, pero quizás lo que más rescatamos de esa época es, por un lado, la cinefilia, ese amor por el cine, ese respeto por el cine, esa pasión por el cine que ante la falta de otro tipo de religiones o de creencias, como que hemos puesto toda la fe en el cine mismo, ¿no? Eso es una cosa que suena así como de, de adolescente la nueva ola francesa, guerrillero, cinéfilo, pero a mí eso todavía, a pesar de mi edad actual, que ya no soy tan veinteañero, sino ya más cerca a los 40, yo sigo como queriendo eso de una manera muy fuerte, este tema como de la cinefilia, ¿no? Y de la resistencia cinéfila. Ajá. Bueno, no, Quito hasta ahora me ha gustado, no conozco todavía mucho, pues llegué ayer, pero hasta ahora ha sido bien y la gente pues muy amable y, y no, pues espero que esté bien. Siento mucha cercanía pues con Colombia, realmente somos muy cercanos. Gracias. Muchas Bueno. gracias.